Hola a todos, todas. Hoy vamos a empezar con nuestro debate. Entonces voy a iniciar haciendo una introducción general del tema y dando la tesis de nuestro debate. Es la siguiente. La inmigración de venezolanos en Colombia es un fenómeno que existe desde tiempos coloniales y que se ha intensificado en la última década debido a la crisis económica en el país bolivariano. Entre principios de 2017 y mediados de 2018, más de 1 millón de venezolanos entraron a Colombia, según Migración Colombia en el 2018, provocando la mayor crisis migratoria en la historia del país. Entre las causas de esta tercera ola migratoria se encuentran la inestabilidad política, la escasez de productos básicos y la hiperinflación. Cada día hay más venezolanos en Colombia. Se estima que actualmente hay cerca de 2 millones de venezolanos viviendo en el país, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debido a este crecimiento poblacional, han cambiado varios aspectos dentro de la sociedad colombiana, en especial en los departamentos en los que más se concentra la migración: Bogotá, el norte de Santander, La Guajira, el Atlántico y Antioquia. Teniendo esto en cuenta, nuestra hipótesis es la siguiente. La migración venezolana ha sido perjudicial para la población colombiana debido principalmente a los efectos negativos que se han generado desde que comenzó el éxodo del vecino país. Ahora vamos a continuar con una introducción de cada uno de los grupos. Este es el grupo que está a favor de la tesis y este es el grupo que está en contra. Entonces invito al grupo a favor a empezar con su introducción. Tienes 1 minuto para... Buenos días. Nosotros como parte, digamos, a favor de la tesis, estamos a favor de la tesis y encontramos negativa la migración masiva de venezolanos a Colombia. Es por esta razón que en este debate demostraremos la razón de la tesis y con argumentos lo suficientemente válidos como para respaldarlos. Muchas gracias. Gracias. Ahora pueden continuar ustedes. Bueno, nuestro grupo a lo largo del debate se va a encargar de argumentar de manera clara en contra de la tesis, mostrando por qué razones la migración venezolana no ha sido completamente negativa en Colombia, y consideramos que la llegada y adaptación de los migrantes debe ser considerada como un acto de solidaridad de parte de los colombianos, porque pues debido a la situación del país de Venezuela es más que claro que como países hermanos debemos ayudarnos. Entonces pues básicamente nos enfocaremos en eso. Listo, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar formalmente con el debate. Les voy a dar unas instrucciones. Entonces, como empezamos con este grupo para la exposición, van a empezar ustedes con la primera pregunta. Tienen 1 minuto y medio para contestarla y para formularla. Ustedes tienen 1 minuto para contestarla. Si quieren refutarla, tienen 30 segundos. Y lo mismo para ustedes, en caso de algún diálogo o pregunta que tengan a grupo contrario, podemos hacer excepciones. Pero bueno, cuando diga que ya se tiene que dejar de hablar, tienen que dejar de hablar. Entonces, ¿están listos para la primera pregunta? Sí, listo. ¿Consideran que el gobierno colombiano debería cerrar sus fronteras con Venezuela? Cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela no va a resolver nunca ninguna crisis migratoria. Según las autoridades colombianas en el país, han establecido más de 1.4 millones de venezolanos, de los cuales solamente 732.390 son regulares, es decir, que se identifican con visa o cédula extranjera. Caso contrario ocurre con 665.665 que están como irregulares porque han superado o el tiempo de permanencia en nuestro país o han ingresado sin autorización, o sea, de manera ilegal. Este fenómeno, como dije anteriormente, no se va a solucionar de la manera de cerrando la frontera contra el país vecino. De hecho, lo que esto generaría un problema, ya que se haría una migración de manera continua a nuestro país por puntos no autorizados, o sea, de manera ilegal. De esta manera también se generaría otro problema, ya que las autoridades, 1, no sabrían dónde están estas personas, y 2, se generaría un incremento en la seguridad, ya que de esta manera aumentaría la delincuencia en nuestro país. Gracias. Pues nosotros creemos que sí debería cerrarse, aunque no totalmente, sí parcialmente. Y ante las cifras de que entrarían venezolanos y no sabíamos dónde están, pues igualmente ya hay 600.000, como tú dijiste, que igual no sabemos dónde están y están de manera ilegal. Y como pasó en el Perú, pues Perú tuvo que cerrar las fronteras por los problemas de inseguridad que se dieron con los pueblos vecinos a la frontera, y en Perú nos ha demostrado que el índice de venezolanos
de venezolanos que están ilegalmente haya incrementado, además con los controles que tiene un país como Colombia en sus fronteras, con toda la experiencia que tiene militarmente, pues debido a los problemas de guerra, pues sería bastante difícil que entrara ilegalmente. Además debería cerrar, de hecho el gobierno está planteando cerrarla por los problemas de seguridad y de cara a las siguientes elecciones. La ministra de Interior dijo que estaba hablando de la posibilidad de cerrarla debido a los problemas que grupos al margen de la ley que se resguardan en Venezuela toman la ventaja de la frontera abierta para sembrar caos en Colombia. Gracias. ¿Quieren refutar? ¿Quieren refutar? Bueno, pues consideramos que todo lo que se expuso por parte del otro, la otra opinión es cierta. Sin embargo, nos parece que es un acto completamente inhumano dejar a otras personas en un país donde sabemos que no tienen comida, donde no tienen recursos, donde los niños están muriendo de hambre, donde se están muriendo por desnutrición. Entonces, si sabemos que en nuestro país les podemos brindar algún tipo de apoyo y ayuda, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tenemos que cerrarle las fronteras de esa forma tan abrupta? Gracias. Siguen 30 segundos. Listo, ¿quieren responder? 30 segundos. Pues nosotros lo que no queremos es cerrar las fronteras de manera abrupta, sino tener un control sobre las personas que ingresan. Y eso es para la protección de ellos también, ya que ingresan sin papeles y sin personas de aquí del país, como ya se ha evidenciado que los grupos armados se aprovechan de los que entran ilegalmente para reclutarlos en sus filas. Además, queremos evitar casos que se den como en Brasil, donde un pueblo fronterizo técnicamente persiguió al pueblo venezolano que estaba migrando hacia su país y los devolvieron de forma violenta. Entonces queremos evitar esto, generando un control más estricto. Gracias. Entonces ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta para ustedes. ¿Creen que debería crearse un organismo de salud extraordinario que atienda únicamente a los migrantes venezolanos? Bueno, en primer lugar, pues toca ver cómo está la situación de los migrantes venezolanos. En su país no tienen un sistema de salud estable debido a toda la situación sociopolítica y económica. Entonces, esto implica un mayor riesgo de que enfermedades que ya estaban, por decirlo así, no existentes en Colombia vuelvan a existir. Tanto así que pues hay un mayor riesgo de adquirir tuberculosis, efectos en las condiciones no transmisibles como cáncer, afecciones cardíacas, asma, etc. y un aumento de la vulnerabilidad psicológica. En tanto que se debería crear un sistema de salud con un enfoque diferencial, pues me parece que pues no sería apropiado. Lo que sería apropiado es alinear ese enfoque en una política pública que pues resguarde y que ampare este tipo de situaciones de salud que está pues en aumento por la migración venezolana. Gracias. Bueno, entonces nuestro grupo considera que sí se debería brindar como servicio de salud a los migrantes venezolanos, porque como está recalcando Nelson, estas personas traen pues diferentes enfermedades que pues, pueden contagiar a los colombianos. Con un sistema de salud para los venezolanos se podría de alguna manera limitar estas enfermedades y que se contagien a los colombianos. Y no solo eso, sino que como Colombia, como Estado social de derecho, debería cumplir a su totalidad pues, la Constitución, donde el artículo 49 declara que cualquier persona debería ser tratada para un sistema de salud o debería ser incluida en un sistema de salud y tener la mayor protección si trae alguna enfermedad o está en embarazo o tiene alguna enfermedad de alto riesgo. Gracias. ¿Quieren refutar? No obstante, pues pese a que Colombia en la Constitución Política plantea que es un Estado social de derecho, en la realidad no pasa. Por ejemplo, la Cancillería colombiana en el 2014 sacó un informe sobre el índice de necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en las zonas de frontera, que supera un 90% pues este índice, lo cual es un indicador muy grave y representa que Colombia no está preparada para pues, atender una situación de este tipo, sino que Gracias. ¿Quieren responder? Listo, Colombia no está preparada para una situación así, pero cabe resaltar que países como Estados Unidos, Brasil, Países Bajos
Canadá están aportando dinero a esta situación venezolana, y cabe resaltar que el dinero va destinado principalmente a la salud. Estados Unidos aportó 46 millones de pesos a esta situación, y entre Países Bajos, Canadá aportaron 31,5 millones de pesos para esta causa. Entonces, gracias. Perdón. Ahora vamos a continuar con pregunta número 3. ¿Cómo creen que se debería manejar la salud sexual y reproductiva de los migrantes venezolanos? Bueno, teniendo en cuenta que esta migración fue de la nada y tenemos ya miles de venezolanos ahorita en el país, no podemos darle como tanta forma negativa a que no se reproduzcan. Y hay pues dos razones principales por esto. Primero, en la Constitución de Colombia de 1991, en el artículo 42, habla sobre que la familia es un ente. Entonces, pues, voy a resumirlo, pero en teoría tienen el derecho a tener su familia, es en el territorio colombiano. Y también hay otro del Ministerio de Salud, en el que pues voy a citar, que dice: los derechos sexuales y los derechos reproductivos responden a la reivindicación y reconocimiento de todas las personas que somos dueñas de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, y que cada individuo puede decidir sobre su vida sexual y reproductiva sin presiones ni coerciones. Además, el Ministerio de Salud tiene un plan de acción en el que intenta informar no solo pues a la población venezolana, sino también a los colombianos, porque en realidad no es un problema de que ellos sean entregados, sino es un problema humano y que pues se tiene que controlar, pues más que todo ahora que ya somos más población en el país. Gracias. Bueno, con respecto más enfoque como a la salud sexual, según un artículo que presentó El Espectador, se muestra un estudio de Profamilia en el cual hablan, y voy a citar: los migrantes venezolanos llegan al país con múltiples necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva, y pueden enfrentar barreras en el acceso de la atención a la salud por razones de su situación migratoria. Como en la pregunta anterior hablaron de que los servicios de salud no se les están dando correctamente a los venezolanos porque no hay presupuesto ni siquiera para brindarle un servicio de salud bueno a los colombianos. De esta manera se representan las 10 diferentes necesidades insatisfechas en este estudio, en los que hablan de la planificación y los servicios de aborto que no se les pueden brindar a los venezolanos, porque hay 3 razones principales por las cuales el aborto pues, es permitido en Colombia, y es la violación, deformidades del bebé y que la madre esté en riesgo. Y hay madres venezolanas las cuales no están en servicios de salud colombianos que no se les pueden brindar, que no pueden asistir a sus 4 citas del embarazo, a las necesarias literalmente para que el bebé nazca, y no se les puede brindar la salud para que ellos tengan a sus bebés. Gracias. ¿Quieren responder? Ya como lo dijiste, no se puede brindar la salud, pero sí se puede brindar la información. La información es lo más importante acá, porque ellos están igual asustados, no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse, no saben nada. Entre más información le podamos brindar a ellos de que pueden tomar estas medidas y todo, aunque no sea salud, probablemente Colombia no les pueda dar servicios de salud porque no se puede, o sea, si el país está muy mal en eso, pero sí puede generar puntos de información en el que ellos sepan cómo usar anticonceptivos y cómo tener en cuenta como su salud sexual y tener sus roles. Hay un paquete de servicios iniciales mínimos que explica a los venezolanos como los servicios de salud que deberían tomar. Sin embargo, es bien sabido que los venezolanos vienen a Colombia a reproducirse para que sus hijos tengan la nacionalidad y poderse quedar permanentemente en nuestro país. Gracias. Ahora vamos a continuar con la 4ª pregunta. ¿Consideran que los actos xenofóbicos son justificables debido a los casos recientes de delitos cometidos por inmigrantes venezolanos? Bueno, pues nosotros no promovemos ni apoyamos la xenofobia, sin embargo no podemos culpar al pueblo colombiano por sentirse atacado frente al fenómeno migratorio debido a la cantidad de personas que podemos observar a diario en la ciudad, como ustedes pueden ver. Además, cifras oficiales que publicó el INPEC, en los últimos 3 meses han capturado 268 personas venezolanas por diferentes tipos de delitos. Entonces, pues, además con el amarillismo que siempre se ha presentado en los medios de comunicación de Colombia, donde si un crimen lo comete un venezolano podemos ver que sale en las noticias en primera plana, pues esto promueve un poco la xenofobia. Aunque no estamos a favor de esto, pues no podemos culpar al pueblo por sentirse atacado. Gracias. Bueno, nosotros consideramos que el pueblo colombiano se puede sentir atacado, pero esto no es una justificación para tener actos xenofóbicos contra la población venezolana, porque bajo ninguna circunstancia estos son justificados y no podemos tildar a todos los venezolanos de delincuentes,
porque pues también nos podemos dar cuenta que los migrantes también cuentan con personas honradas y trabajadoras. Además, pues no podemos olvidar que Venezuela también nos ha ayudado al desarrollo de nuestro país, como lo hizo en el año 1950, cuando fue el receptor de la mano de obra campesina de nuestra nación. Entonces no podemos justificar nuestra xenofobia de esta manera. Además, como lo dijimos, pues también hay colombianos que ejercen mucha delincuencia y nosotros pensamos que siempre los delincuentes son los venezolanos por la situación que estamos viviendo actualmente y no se debe justificar este tipo de actos. Gracias. ¿Quieren responder? Sí, pero sin embargo, digamos en los pueblos donde se ha afectado por grupos armados de la ley y se ha comprobado que los grupos están reclutando venezolanos, además de los cárteles de drogas, esta población que se ve continuamente atacada y que esto se había reducido gracias a los antiguos mandatos y ver que esto está comenzando otra vez a aumentar como se ha venido informando recientemente y ver que ahora son venezolanos, pues obviamente van a tener como resentimiento hacia ellos. Gracias. ¿Quieren responder? Sí. Pues consideramos que la inseguridad no llegó solo a causa de los venezolanos, porque no hay que olvidar que Colombia, antes de que esta situación llegara a nuestro país, ya venía con una inseguridad bastante marcada y gracias a los grupos de microtráfico que se surgieron a partir del narcotráfico ya existía la inseguridad. O sea, puede que haya aumentado, pero no significa que ya en ese momento esté así. Y pues claramente yo pregunto, ¿en qué país que hay migración no se suben las tasas de delincuencia o otras tasas de salida o cosas así? 15 segundos para responder. Sí. Dale. ¿Quieres responder? Pues sí. 15 segundos. Pues ha demostrado que realmente sí es a causa de venezolanos, ya que los índices venían bajando satisfactoriamente, pero en un reciente estudio que se hizo se demostró que de las 2.000 licencias que quedaban en las FARC ahora se han aumentado a 2.500 y estas 500 nuevos han sido de personas venezolanas. Gracias. ¿De dónde salió ese estudio? Del coronel de las fuerzas colombianas. Gracias. Y bueno, No. Perdón. Entonces, la quinta pregunta va para ustedes. ¿Cree que se debería regular o limitar la prostitución de venezolanos en Colombia? Pues esto va a sonar muy mal, pero en realidad la prostitución venezolana en Colombia ha servido de alguna manera para como mover a las mujeres colombianas que son prostitutas a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque la competencia es un trabajo muy fuerte. Entonces ayuda a que las prostitutas venezolanas cojan el trabajo de estas mujeres colombianas y las mujeres colombianas busquen otros ingresos y no utilicen la prostitución como eso. Entonces no se debería como restringir ni limitar tanto, sino buscar una alternativa en ayudar no solo más a las colombianas que a las venezolanas y que sean sus trabajos. Gracias. ¿Respuesta? Ok, bueno, con respecto a esta pregunta, sí se debe regular, porque pues digamos que es importante mantener una medida, ya que muchos de los venezolanos, como ya habíamos visto, pueden traer traer digamos diferentes enfermedades que pueden afectar no solo la salud de la misma persona, sino la salud, digamos, de las personas que están alrededor. Por ende, se debe tener, digamos, un cuidado con esto, que es lo que también ha hecho la Corte Constitucional, ya que ordenó proteger a las mujeres venezolanas que presentan servicios sexuales en el país, a fin de determinar en qué condiciones están e incluso darles documentos que permitan hacer su trabajo sin ninguna vulneración. ¿Qué pasa? Que digamos la Corte Constitucional cumple con poner, digamos, esta orden y ya, digamos, va en la voluntad de cada persona si quiere ir o no a generar el proceso para poder tener, digamos, un documento que le permita trabajar como es debido. Y ya. Gracias. Perdón. Listo. Bueno, un estudio que mostró la Economist es un poco vago, pero muestra como entrevistas a venezolanas en el que ellas, estando acá en Colombia haciendo su prostitución, logran pagar su higiene personal. Entonces se cuidan mucho más acá, tienen más cuidado y tienen más de todo, y por eso a ellas les cobran un poco más, o sea, ellas cobran más que las mujeres colombianas. Entonces por eso que, bueno, le bajan. Gracias. ¿Quieres responder? Yo quiero responder. Listo. Bueno, pues en primer lugar, digamos, las mujeres venezolanas, pues hay que ver, digamos, qué tipo de mujeres hay allá, porque no solamente están las mujeres, digamos, regulares o pues que
por su propia voluntad quieren ejercer ese oficio, sino también hay mujeres que están obligadas, hay niñas, hay menores de edad, y esas son las personas que realmente deberíamos comprender y proteger y regular, digamos, en este tipo de oficios. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la sexta pregunta. ¿Considera que el gobierno colombiano debería darle subsidios a la población venezolana? Bueno, con respecto a esta pregunta, la respuesta es no, más allá de lo que ya está fundamentado, digamos, en la ley. ¿Qué pasa? Los venezolanos tienen acceso fundamental a la salud, por ejemplo. ¿En qué medidas o de qué maneras? Pueden, digamos, tener atención a urgencias, digamos, tienen totalmente el derecho de asistir, sin embargo, después, digamos, de ser atendidos, ellos deben pagar como cualquier otra persona colombiana que no tiene un seguro social, digamos, o digamos si tiene un trabajo fijo que le permita estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia no estamos preparados, como bien lo decía en la revista Semana, para recibir a tantas personas y brindarles un sistema de salud bueno, ya que en este país, en este momento, desde hace 2 años, se declaró que el sistema de salud estaba totalmente colapsado. Entonces, no podemos hablar, digamos, de subsidios ni nada de eso, ya que si no hay para un colombiano que no tiene un seguro social porque es un vendedor ambulante, menos va a haber para un venezolano que llega en esas condiciones. Tienen una reglamentación ya puesta que les permite acceder al sistema de salud, pero no se les debe dar un subsidio porque esto de alguna manera estaría demostrando que hay o sea, que se le beneficiaron los venezolanos cuando no es ni siquiera para los colombianos. Gracias. Como grupo consideramos que se les deben brindar subsidios debido a que, por ejemplo, en mi opinión personal, los venezolanos que tienen con muchos hijos, que hacen lo que pueden para encontrar un sustento y no tienen, tienen acceso a la salud, digamos que por ese lado está bien, pero aún así tienen que pagar por esa salud, y si no tienen con qué pagarla, ¿cómo hacen? Si se les enferma un hijo, ¿cómo hacen? Lo que pensamos es que se les debe brindar un subsidio, obviamente no debe ser mayor al que se le brinda a los colombianos, porque sobre todo el gobierno debe enfocarse en su población, pero no podemos dejar botados estos seres humanos que necesitan algún tipo de sustento si no consiguen trabajo. ¿Listo? Eso mismo deberían preguntarse con respecto a los colombianos. ¿Cómo van a hacer ellos, para las personas pobres de este país, para pagar un subsidio, bueno, para pagar un sistema de salud a sus hijos, y cómo van a hacer para pagarlo? ¿Con qué dinero? Si ni siquiera tienen una estado social. Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente en un país en el que los recursos que hay se los roban y la plata no existe en un sistema de salud, eso no es posible para los venezolanos, primero se debe dar prioridad a los colombianos. Gracias. ¿Quieren responder? Sí. Según el modelo de las Naciones Unidas, el Comité de ACNUR está aportando económicamente y pues presencialmente con los gobiernos colombianos para que se le den subsidios a estas personas venezolanas por la misma causa de que han llegado muchos migrantes y que hay mucha población venezolana aquí en Colombia, y como es claro frente a las Naciones Unidas, pues Colombia sí no tiene la capacidad para mantener a tanta gente. Es por eso que sí se debería brindar subsidios, porque están apoyados por un comité de Naciones Unidas, el cual es ACNUR. Gracias. Listo. Continuamos con la séptima pregunta. ¿Cree usted que el desempleo creciente de colombianos es culpa de la migración masiva de venezolanos? ¿Qué tipo de políticas se deberían implementar para regular esta problemática? Bueno, nosotros como grupo no creemos que el desempleo sea causado por los venezolanos, porque principalmente vemos que realmente Colombia no es un país que tenga la capacidad de generar, pues, en sí empleo para las otras personas y para las personas colombianas. Esto lo afirma incluso el profesor de la Universidad Tadeo, que es director de Economía, Jaime Tadeo se llama, y dice que el empleo ha venido aumentando desde el 2015 al 2019 en un 2,4%, pero a partir del 2015 ocurrió una caída más o menos a la mitad. El empleo que Colombia como país, como ustedes mismos dicen, no tiene la capacidad, si ni siquiera tiene la capacidad para mantener a los colombianos, no tiene la capacidad tampoco para mantener a los venezolanos.
esta también es una razón por la cual hay desempleo, porque Colombia no es un país capaz de generar empleo para los colombianos. Sin embargo, hay gente muy trabajadora que realmente se le mide a cualquier trabajo, y por eso es que los venezolanos están en trabajos impuestos, porque muchas veces los colombianos se limitan a lo que ellos estudiaron y no son echados para adelante y no aceptan cualquier trabajo que se les da por un salario mínimo. Gracias. Eso faltaba. Sí, 10 segundos. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, empresas como Rappi ofrecen servicios para empleo, y esos empleos en general no son para que los colombianos lo tomen, sino que utilicen otros empleos, y por eso genera más empleo que los venezolanos cojan estos. Además, eso ayuda más al PIB del país y al IPC del país. Gracias. Listo. Según la llegada de aproximadamente desde el 2017 al 2018 llegaron solamente 1.3 millones de venezolanos, de los cuales 550.000 millones eran ya empleados oficialmente en nuestro país. Esto hace falso tu dato de que la tasa de empleo subió. En realidad la tasa de empleo bajó un 44% según los estudios de la revista Portafolio, y este desfase se dio por la mano de obra. Los trabajos de mano de obra que los venezolanos reciben en realidad son arrebatados de los colombianos. Esto se da, y la solución que nosotros planteamos es que se establezca un filtro en el que realmente se pueda identificar quiénes son las personas que están capacitadas para hacer ciertos trabajos, ya sea de mano de obra o ya sea de un trabajo de estudios. Si una persona estudia en Colombia y se mata trabajando y estudiando para poder pagar su carrera, es por esto que va después, cuando se gradúe, a pedir un trabajo digno de su carrera, un trabajo digno de la paga que él desea recibir por los estudios que tiene. Esto también conlleva a que las estadísticas del DANE muestran que hay 22 millones. Perdón. Listo, ¿quieren responder? Listo. También es cierto lo de la tasa, aunque no creo que 500 millones sea la cantidad de personas, sino 200.000, pero bueno. Lo otro es que también hay que tener en cuenta que los venezolanos han generado que el empleo haya crecido por el hecho de que ellos no cobran un salario mínimo. Entonces, ¿qué genera esto? Que los empleadores puedan poder emplear a más empleados, en especial, y puede ser colombianos como venezolanos, pero más venezolanos, y así crezcan su empresa y así crezca la economía del país. Gracias. ¿Pueden responder? Lo de los seguros sociales que tú hablabas de Rappi, un ciudadano venezolano no puede venir acá a pedir un trabajo sin un seguro social. O sea, no los trabajos de Rappi que tú dices, o cualquier otro trabajo que pague menos del salario mínimo, en realidad no es un trabajo digno. Y un trabajo digno es lo que ustedes dicen, que si un colombiano no aprovecha sus trabajos, pues un colombiano no va a aprovechar un trabajo que no representa los estudios que recibió. Es por eso que hay 22 millones, casi 23, de habitantes desocupados en este país, incluyendo venezolanos. Gracias. No se puede. 15 segundos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, igual como cualquier colombiano, igual como cualquier ciudadano, uno tiene que pasar por un trabajo que no le gusta. Uno tiene que pasar por McDonald's, uno tiene que pasar por no sé qué, para tener una plata para después poder trabajar en lo que uno quiere. Gracias. ¿Quieres responder? Bueno, sí, Mariana nos hablaba acerca de que, digamos, que uno debe trabajar en lo que se presente, sin embargo, no está teniendo en cuenta que eso también viola los derechos fundamentales de las personas, que si en una rusa, en un trabajo así de construcción, te están pagando menos por hacer lo mismo que un colombiano. Perdón. Tenemos que ser equitativos como siempre. Ahora la última pregunta para ustedes, la última pregunta. ¿Se le debería conceder la nacionalidad colombiana a los niños nacidos en el país, hijos de venezolanos? Como grupo creemos que Colombia sí debería darle la nacionalidad a los niños nacidos a los niños venezolanos. Como país vecino y como seres humanos, pues no podemos ser ajenos al sufrimiento de otras personas, de personas que sufren a causa de sus gobernantes. Entonces, actualmente, y por esta razón, y de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, la nacionalidad colombiana se obtiene por nacimiento si los dos o al menos uno de los dos padres es colombiano. También si alguno de los padres es colombiano. También siendo hijo de extranjero, alguno de sus dos padres prueba que está certificado
o sea, prueba que está domiciliado en Colombia en el momento del nacimiento del menor. También podemos ver, digamos, esta causa de dar la nacionalidad colombiana a los venezolanos como en un futuro, como una oportunidad de crecimiento para nuestro país, así desarrollando todo el potencial de los venezolanos para que se creen nuevos trabajos, empresas y de esta manera crezca toda la economía de nuestro país. Gracias. ¿Quieren contestar? Sí. Bueno, como tú bien citaste, siguiendo los derechos humanos, en primer lugar, una persona, por el simple hecho de ser humano, tiene que tener una nacionalidad. Sí. Pero, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia, hay dos condiciones por las cuales se obtiene la nacionalidad. Por nacimiento, que fue la que tú dijiste, que los padres tengan que ser colombianos o tengan la nacionalidad, y por adopción. Pero por adopción requiere que los venezolanos estén asentados legalmente en el país para que puedan ahí sí solicitar la nacionalidad colombiana. Esto no está pasando porque, como bien se han visto las cifras, muchos migrantes venezolanos son irregulares y pues así se complica todo porque pues no sería posible adoptar la nacionalidad pues por parte de los padres y por tanto de los hijos. Gracias. ¿Quieren contestar? Sí. Bueno, principalmente, diga lo que diga la Constitución, nuestro presidente Iván Duque firmó una resolución en la cual afirma que los niños venezolanos sí pueden otorgar la nacionalidad colombiana. Y como tú dijiste, la verdad sí se está cumpliendo como dice la Constitución, también siendo hijo de extranjeros y alguno de sus dos padres está domiciliado en el país. Pero 5 segundos. Pero bueno, como dije anteriormente, también se tiene que ver como una causa, digamos, más adelante. Gracias. Sí, dale. ¿Quieren contestar? Siento que la verdad nosotros pensamos que no es una causa futuro, ya que los recursos que se están gastando e invirtiendo en los inmigrantes venezolanos ahora están desbordando los límites de nuestros fondos como país. Entonces no es una causa a futuro si prácticamente nos vamos a quedar pobres. Y aparte de eso, el decreto que lanzó el presidente Iván Duque solamente aplica para 250.000 niños venezolanos, pero ¿qué pasará en el futuro cuando lleguen más migrantes? Y aparte de eso, pues sí, el decreto, se firmó un decreto, el decreto 1288 de 2018 con el PEP, que es el permiso especial de permanencia para venezolanos. 15 segundos para Les recuerdo que los recursos ni siquiera están saliendo de nuestro país. Los recursos vienen de otras entidades que están apoyando al 100% al país. Entonces, por ende, no puede decir que los recursos están saliendo de nuestro país, están saliendo de otras entidades. Perdón, antes de continuar, ¿me podrías decir de dónde sacaste esa información? De ACNUR, del tiempo y del espectador. Listo, 15 segundos. Por esos recursos se ha demostrado que no son suficientes. De hecho, un grupo de inmigrantes venezolanos demostró que solo son $200 por cada migrante venezolano que se está aportando, lo cual es muy diferente a los $5.000 que se aporta, digamos, la Unión Europea para migrantes sirios. Gracias. Listo, muchas gracias a todos por su participación. Ahora los invito a ambos grupos a juntarse y les doy un minuto para reunir las ideas y conclusiones del debate. Y después de que pasa el minuto, una persona que representa el grupo puede dar las conclusiones que tiene. ¿Listo? Gracias, ya pasó el minuto. Entonces, si quieren, como ellos respondieron la última pregunta, pueden empezar, por favor. Okay. Nosotros concluimos que aunque la migración venezolana ha tenido efectos positivos para el país, estos se ven contrarrestados a su vez por los efectos adversos que han generado, como un precolapso en el sistema de salud o condiciones de trabajo que no están de acorde a la Constitución. Además de eso, se ha demostrado que nos ha tocado sacar presupuesto del país para atender la crisis migratoria, ya que las donaciones del exterior no alcanzan a cubrir la crisis de migración. Por lo que los puntos positivos que ha aportado la migración venezolana al PIB se ven a su vez contrarrestados por esta migración y los gastos que ha tenido. Igualmente se han visto como los efectos negativos que ha tenido sobre nuestra propia población, como las enfermedades sexuales que ya mencionamos anteriormente, y según los datos que ya mencionamos durante las preguntas,
desventajas como frente a la entrega de nacionalidades a los niños, que entraría como ya dijimos son limitadas, y beneficios que traería como el limitar un poco más la frontera y las personas que vienen entrando a nuestro país. Por lo que concluimos que se deberían implementar mejores políticas de frente a la migración que protejan a la población colombiana, pero que permitan a su vez proteger los derechos humanos de las personas migrantes. Muchas gracias. Para continuar ustedes aparecen en 2 minutos. No, pero la líder ¿Listo? Listo. 2 minutos. La migración venezolana denota en varios aspectos que no afecta de ninguna manera a nuestro país. Como lo dice el grupo contrario, pues nuestra tesis está totalmente argumentada con aspectos positivos y con argumentos que también pues aportan positivamente, ya que genera como casos de desarrollo, de un desarrollo en un futuro para nuestro país. Bueno, entonces como decía Ana María, se evidencia que igualmente a pesar de que hayan algunas cosas negativas en los venezolanos, estos están generando un co-desarrollo en nuestro país, lo que está generando que las brechas del mercado laboral incrementen y también fomenten la economía laboral del país, porque de alguna manera llegó al país, como por decirlo así, una competencia para los colombianos, lo cual nos exige más a nosotros. Y también pues hay que brindar el apoyo a este tipo de personas porque, como mencionamos anteriormente, cerrar la frontera y como ser xenofóbicos contra esta población es un acto inhumano que no se debe pues evidenciar en nuestro país, sino que debemos unirnos y apoyarnos en lo que más podamos. Gracias a ambos grupos. Ahora invito al público, camarógrafos incluidos, a hacer preguntas, votaciones. Muchas gracias. A lo largo de todo el debate me di cuenta que discutieron varios de los aspectos por los que un ser humano se desarrolla y vive. Pero al final del debate no encontré un punto, o sea, ¿qué solución propondrían para mediar y para encontrarle, no una solución porque no podemos dársela, pero sí como tratar de disminuir, uno, la xenofobia que se tiene a los venezolanos, pero otro, la protección, o sea, garantizar la protección a los ciudadanos colombianos. ¿Listo? Si quieren pueden empezar este grupo. La idea pues, de nuestro grupo es, ya que logramos identificar que la migración venezolana no ha sido totalmente negativa, poder encontrar cómo hacerla aún más positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Crear más conciencia, como concienciar más a la gente, y en especial haciendo grupos, haciendo políticas sociales en los que no solo estemos como incluidos colombianos y los contrarrestemos totalmente, sino los unamos y lo creamos aún más positivo para crecer la economía, ayudar a la cultura, ayudar a todo el país. Pues también, como tú dijiste, como dijo Valentina, nosotros también nos basamos mucho como en la parte humana, entonces también es eso, es ser pues menos xenofóbicos y ponerse uno en los zapatos de los demás, porque pueda que en un futuro nos toque a nosotros ser los migrantes en otro país. Entonces nosotros también lo vimos fue de esa forma. Y sin embargo también pues para la protección de nosotros los colombianos, pues de pronto que crear leyes o crear requisitos que protejan de alguna manera a los colombianos. Perdón. Bueno, básicamente pues como somos dos puntos polarizados de alguna manera, lo que nosotros buscamos es que, digamos, se deje creer en un mundo, una utopía, digamos, y digamos que se pongan reglas más establecidas, más ordenadas, se vuelva el país más ordenado y se creen regulaciones más estrictas con respecto a la entrada al país de venezolanos, que no sea cualquier delincuente que pueda entrar, sino que realmente se les pida antecedentes penales, carnets, todo este tipo de cosas que podría beneficiarnos a futuro al país y no crearnos los superhéroes de nada. Entonces, pues básicamente es eso. Y también complementando pues, los argumentos de mi compañera, Colombia se ha caracterizado históricamente por no tener una política especial para este tipo de migraciones. Colombia siempre se ha destacado por ser el país donde migramos, pero no de recibir migrantes. Entonces, una política pública que sea exclusivamente para migrantes, que aborde cada uno de los aspectos que se han discutido acá en este debate, estaría perfecto. Gracias.
que sí hay un presupuesto claro definido por desde el Estado colombiano para ese tipo de personas, para ayudar a ese tipo de personas. Camila dijo que los recursos salen de otras entidades, pero no mencionó cuáles. Entonces quisiera saber. Y lo del presupuesto, ¿el banco puede responder? Primero empiezo yo, después Pero es porque una empresa sí la porque sí, está porque desempleada. sí la eso no tiene nada. Porque sabe las cifras del presupuesto. Es que la pregunta es a ella. No, pero es que también. Es que no entiendo, o sea, se me hace que No, la pregunta es para él. van dirigidas solo a un bando y no a Es que, otro. No, tienen es ser que dirigidas a todos. estaba dirigida hacia ti porque no mencionaste las instituciones que aportan eso para Sí, ti. las ACNUR y el gobierno de Canadá, Países Bajos, Estados Unidos y el Banco Mundial también ha aportado. Y también hay una organización de la ONU que es especialmente para la migración venezolana, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero también es parte de la ONU que también está construyendo eso. ¿Quieren responder? No, pues ya. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Con respecto, o sea, la migración venezolana es una realidad que pues ya se está viviendo, a pesar de que estén a favor o en contra, pues está pasando. Entonces mi pregunta era, como, ¿qué posición o qué propuestas dan los dos grupos con respecto a la habitabilidad de los venezolanos? Como habitabilidad de los venezolanos, como en qué espacios o en qué condiciones proponen que a los venezolanos se les den un espacio, un lugar donde pues puedan vivir. Listo, gracias. Claro, esta es la última pregunta. Quedan un minuto para responder. Pues como hablamos al principio, pues queremos tener un control acerca de las personas que ingresan al país y darles su permiso especial de permanencia y que ya de esta manera, nosotros conociendo qué persona entra al país, pues puedan buscar trabajo o residencia como cualquier persona normal. Pero siempre y cuando esté registrada y no entre ilegalmente. ¿Puedo decir algo? O sea, pero me refiero a que las personas que ya están acá, es la gente que, o sea, que ya llegó acá, porque hay muchas personas que ya están acá. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se proponen Pues, los dos grupos? Básicamente se puede hacer algo con respecto a las personas que entran legales al país, que son más o menos como 600, 700 personas más o menos, ¿sí? Pero con las 400 y punta que están ilegales realmente no hay mucho que se pueda hacer a menos de que estas personas decidan empezar a legalizarse en el país o digamos, o si tienen cosas como que no se los permiten como cosas penales y esto, pues sencillamente no hay mucho que se pueda hacer porque desde el inicio ya se dejaron entrar de esa manera ilegal. Gracias. En nuestro punto de vista es, como dijimos, era un poco más humano, entonces regularizar de una manera tan estricta va a generar que haya aún más problemas, porque igual como el papá le prohíbe a fumar, pues el hijo igualmente va a fumar porque quiere experimentar. No, entonces como que igual va a pasar eso de que se refuta. Entonces la idea es acogerlos de una manera en que sientan de que están apoyados y aunque el país no les pueda dar recursos, pues no se sienten así. Gracias. Gracias por ayudar. Gracias por empezar. Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer Páez y soy la moderadora en este panel de discusión. Los integrantes de este panel son Mateo Uraya, Sebastián Marillo, Laura Jaramillo, Juliana Blanco, Oriana Clavijo, Manuela Díaz, Andrés Alfonso y Juan Guerra. El tema a tratar el día de hoy será la inteligencia artificial y los puntos a tratar son la ética, la industria, educación y seguridad. Nuestra tesis planteada es: el uso de la inteligencia artificial trae beneficios en el desarrollo de la vida cotidiana porque reduce el tiempo en el que se realizan ciertas actividades y además brinda mayor seguridad. Sin embargo, los costos de esta tecnología son altísimos y abre la posibilidad a un aumento notorio en el desempleo. Las reglas de juego de esta actividad serán las siguientes. Se abrirá el panel de discusión con una introducción por parte de las panelistas Manuela Díaz y Juliana Blanco, quien Juliana Blanco está en contra y Manuela a favor, y después se harán unas preguntas en donde los panelistas tendrán que discutir y
dar su punto de vista alrededor de 2 minutos. Y van a ir diligenciando información para sostener sus argumentos. Gracias. Entonces, empecemos. Tienen 2 minutos para dar la introducción. Bueno, pues la inteligencia artificial es un fenómeno que se ha venido dando a lo largo de los últimos años con el desarrollo tecnológico, y es algo que hemos visto implementado en la vida cotidiana, en nuestros celulares, en los ayudantes implementados en los celulares como Siri, o en los aparatos que ponen muchas personas en sus hogares para ayudarlos a poner música, regular temperatura y diferentes tareas domésticas. A pesar de que sí hay contradicciones entre los beneficios o posibles cosas nocivas que pueden causar la inteligencia artificial, considero que son muchos más grandes los beneficios, generalmente entre los que se encuentran que los procesos van a ser más eficaces por el hecho de que son máquinas que no se demoran tanto en pensar ni en actuar como los humanos. El margen de error que van a tener las cosas que hagan estas máquinas, ya sea producción, tareas, lo que sea que vayan a hacer, va a ser más pequeño porque su proceso de razonamiento es puramente lógico y no hay ninguna emoción o ningún factor externo que vaya a afectar sus decisiones o procesos. Además de que entre los beneficios que también encontramos con la inteligencia artificial es que va a permitir que los humanos se dediquen a trabajos menos monótonos. En lo que se refiere a las tareas monótonas. Bueno, la inteligencia artificial, como dice Manuela, puede que aporte muchas cosas en la vida cotidiana de los seres humanos, pero a su vez trae muchas consecuencias negativas. En primer lugar, como dice Manu, puede que el tiempo en el que se realicen las actividades se reduzca, pero el simple hecho de reemplazar una máquina va a hacer que el proceso se alargue un montón. Si una máquina que funcione bajo la inteligencia artificial se daña, reemplazarla va a ser mucho más complejo que reemplazar un grupo de personas capacitadas para hacer eso. Lo segundo de la inteligencia artificial muy negativo para la sociedad es el gran desempleo que va a traer. Claro está que, como dice Manu, va a reemplazar trabajos monótonos, pero que dan de comer a demasiadas familias y que son cabezas de familia de muchas personas. Y en tercer lugar, implementar la inteligencia artificial en la vida cotidiana es excesivamente costoso. O sea, lograr implementar en la educación, en la industria, en la casa, en cualquier ámbito va a ser demasiado costoso. Y eso va a generar una brecha amplísima entre las personas que tienen las posibilidades de acceder a ella y las personas que van a tener que mantenerse en el mismo ritmo de la vida cotidiana y de la manufactura humana. Y tampoco va a haber un proceso de mejoría, o sea, la máquina va a estar programada para cierto tipo de cosas, pero no va a tener la oportunidad de progresar paulatinamente, sino que tiene que tener todo un estudio involucrado. Entonces digamos que el ser humano tiene la capacidad de mejorar o aprender del error que cometió de manera inmediata. Bueno, ahora empezaremos con las preguntas y el que quiera participar levanta la mano y se le dará la palabra en 2 minutos para responder. Entonces la primera es: ¿de qué manera influye la inteligencia artificial en la toma de decisiones humanas? Mateo. Bueno, desde el punto de vista ético, la inteligencia artificial ha sido juzgada a base de los sentimientos y razón. La razón humana ha sido juzgada durante el tiempo, y la inteligencia artificial es un sistema que no utiliza los sentimientos ni las habilidades cognitivas que tiene casi el ser humano para tomar unas decisiones. Entonces, por ejemplo, si se lleva a un caso donde la inteligencia artificial tenga una decisión de tomar, decir cuál vida vale más que la otra, se basa en solo números y en solo
un sistema binario que le impide a la inteligencia artificial generar ese sentimiento del ser humano, y eso genera un problema, sí, o sea, pues un problema social muy grande, porque no podemos permitir que un programa que tome decisiones a base de números y no piense en la afectación que pueda generar. ¿Quién más? Juan. También se puede hacer por parte de lo ético las decisiones que toma la inteligencia artificial a comparación del humano. Nosotros los humanos estamos muy limitados por nuestra forma de pensar, o sea, nuestros sentimientos pueden ejercer una mayor importancia en la toma de decisiones importantes a lo largo de la vida. Les voy a hacer un ejemplo. Lo mismo que intenta explicar mi compañero Mateo es, digamos que tú vas por una autopista con un auto sin control y solo tienes dos caminos. En uno hay 5 personas y en el otro solamente hay una. Y solo puede pasar por alguno de los dos, ¿cuál escogerías? Uno diría, cualquiera persona diría que por más que duela, sacrificar, por decirlo así, a una persona para salvar 5 tiene un mérito, o sea, un mérito propio. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa única persona es alguien que nosotros no importe? Ahí la decisión sería mucho más importante, porque nosotros por sentimentalismo no podríamos atacar a esa persona. Un poco muy límite. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué pasa si una madre ve a su hijo, por ejemplo, cometiendo un crimen o sea, sabe que lo hizo mal y tiene que ir a la cárcel porque ese crimen es fuerte? Sin embargo, por ser su hijo, ella no tendría la convicción, o sea, tendría muchas dudas sobre si llevarlo a la justicia o no. La inteligencia artificial, solo por los hechos de lo que lleva, sabría tomar la decisión exacta, o sea, la más apropiada en esas situaciones, lo cual da un punto favorable a la toma de decisiones de la inteligencia artificial a comparación de la humana. Pues en el ejemplo que está dando mi amigo Juan, digamos, ya sería la toma de decisiones de la inteligencia artificial, pero digamos, les propongo esta pregunta: ¿qué pasaría si tu hijo es el que está en ese carro en el que va sin control? ¿Aceptarías que tu hijo fuera en un carro inteligente si el carro toma esa decisión? O sea, si el carro arriesga la vida de tu hijo o prefiere matar a tu hijo que a las 5 personas que tú no conoces. O sea, son temas de ética que uno como persona no puede aceptar, y personalmente en esas decisiones tan críticas, en esos controles que puede tener la inteligencia artificial, que pueden afectar tanto a muchas personas como a pocas, es algo que se debe tener muy en cuenta. Vale, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Se pierde el derecho a la privacidad al crear una red de vigilancia masiva? ¿Es la inteligencia artificial un elemento visible para mejorar la seguridad a nivel mundial? Se pierde la privacidad, pero no más de lo que ya se perdió en este momento. Sí, seguirá una vigilancia a todas las personas, pero según como hubo en una conferencia de la ONU con inteligencia artificial y la lucha contra el terrorismo, necesitamos de una red de seguridad en la cual pueda predecir un atentado terrorista o un robo o un ataque a una persona. Estos mecanismos que ayudan a predecir como grandes acontecimientos pueden ayudar a las personas a que muchas de ellas no pierdan la vida, muchas de ellas puedan verse en situaciones en las cuales puedan reaccionar respecto a un ataque. Y esto se hace, hay un plan piloto de esto en la India. En la India se creó un programa en el cual en diferentes tiendas tienen cámaras que reconocen el comportamiento de las personas. Esto que hace que las leyes, si una persona tiene como una actitud sospechosa o una intención de atacar a alguien, en ese mismo momento va a dar como una llamada de emergencia, por así decirlo, a una estación de policía, y estas personas se van a dirigir a ese lugar a revisar qué tan sospechosa era la situación, y eso puede ayudar, por ejemplo, a todo lo que pasó en los tiroteos en Estados Unidos,
de revisar que una persona va llegando con pistolas o cosas así negativas. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes, la ONU, en la conferencia que hizo Inteligencia Personal, varios países expusieron como su modo de luchar contra el terrorismo y entre ellos la India expuso su modo, que fue el plan piloto que estaba diciendo. ¿Alguien más quiere? Bueno, también tomando un poco en cuenta lo que dice Andrés, como no podemos estar tan seguros de que esas pruebas pilotos y esos prototipos sean tan efectivos. O sea, me refiero a que en cualquier momento un ser humano con la capacidad de hackear todo este tipo de sistemas lo puede lograr, puede evadir toda nuestra privacidad, puede lograr todos nuestros datos como con un simple clic, mostrando todas nuestras redes sociales y para toda nuestra privacidad. ¿Cómo vamos a saber que la inteligencia artificial ya está suficientemente con la seguridad tan avanzada para prevenir esos ataques humanos? O sea, ¿cómo vamos a saber que uno como humano no va a poder actuar para afectar ese tipo de seguridad? Y lo mismo en los ataques, por ejemplo, en los estados o en políticas o en campañas. ¿Cómo vamos a saber que la inteligencia artificial ya tiene la seguridad tan avanzada para protegernos de todo sin la necesidad de que esto pase? O sea, ¿cómo vamos a poder llegar al punto en el que vamos a estar ya tan seguros de que tenemos toda una red de seguridad que nos va a proteger? ¿Cómo vamos a saber que en algún momento esto no va a fallar porque una persona humana con la capacidad de evadir todo este sistema lo puede lograr? Entonces, por ejemplo, puede haber una catástrofe, puede estar en bancos, en países, en políticas, en todo el tiempo, que estamos tan invadidos ya en todo un medio de inteligencia, que tenemos inteligencia artificial en todos nuestros aparatos electrónicos. ¿Cómo vamos a saber que esta seguridad ya está lo suficientemente avanzada para no prevenir estos ataques que en algún momento, sin no saberlo, pueden llegar a ocurrir? Actualmente la inteligencia artificial se considera pues, el principal eje en la industria militar de las naciones más desarrolladas. Entonces, se pretende que se haga lo que tú dices a favor, que es, por ejemplo, despliegue a gran escala de robots en el campo militar o desactivar bombas, despliegue de drones automáticos. Eso es lo que se pretende más o menos en el campo de seguridad, pues más a gran escala, pero también se usa para tener control fronterizo, y eso yo creo que es súper bueno a la hora de, por ejemplo, rastrear criminales o gente que anda prófuga, porque en algunos aeropuertos, como en el de Ámsterdam, varios en Estados Unidos y unos en Australia, se hace reconocimiento facial. Una tercera pregunta. ¿Qué tanta acogida tiene la inteligencia artificial en la educación? ¿Llegará la docencia a reemplazar a los docentes en las escuelas o universidades? Bueno, pues la inteligencia artificial últimamente está teniendo gran acogida en la educación, principalmente porque permite la educación personalizada a través de asistencia virtual automatizada, y esto permite que la persona pueda ingresar o tener acceso a diferentes recursos sin importar el tiempo, lugar, momento. También se ha comprendido como una de las claves necesarias para el aprendizaje continuo. Entonces, en el futuro se pretende que las competencias digitales y el manejo de la inteligencia artificial en la educación sea evaluado también como parte de las competencias que un profesional, cualquier profesional, debe tener. Asimismo, pretende, o sea, hoy en día se aplican muchos dispositivos de educación populares y se está introduciendo a los niños en la inteligencia artificial desde chiquitos para que vean la inteligencia artificial de un modo educativo. Por ejemplo, un ejemplo de eso son los Lego Mindstorms, en los que el niño puede armar un robot básicamente y que puede hacer que el robot haga lo que él necesita. Entonces, se pretende eso, educar al niño para que saque provecho de la inteligencia artificial en su propio aprendizaje, en su propio descubrimiento del mundo, y que pueda hacer en cualquier momento y que pueda tener acceso a infinitos recursos. ¿Quién más quiere? Bueno, en cuanto a la pregunta de que si la inteligencia artificial va a reemplazar al docente,
En cierto modo sí, claro está, pues porque si la inteligencia artificial en la educación tiene como objetivo enseñar, digamos, ciertas pautas a los alumnos, corregirlos, no sé, darles consejos de manera inmediata, el profesor va a quedar un poco aislado del tema. Sin embargo, como decía Oriana, coincido en que el profesional que esté a cargo del profesor debe tener conocimiento completo pues como del sistema que esté usando para la educación. Sin embargo, desde inicios de la educación temprana de los niños pues de edades muy pequeñas, se necesita o es fundamental que una persona los esté acompañando, porque en la educación no solo buscamos que el proceso cognitivo del ser humano evolucione, sino que también hay que pues como ayudarlos a crecer como un humano que vive en sociedad, que tiene que interrelacionarse con muchas personas. Entonces creo que el complemento perfecto sería lograr que el aprendizaje de la tecnología se complemente con el aprendizaje presencial que debe tener un profesor. Ahora bien, la inteligencia artificial no puede tomarse por completo en las aulas de clase, porque es completamente descabellado que un niño a lo largo de toda su edad tenga la capacidad de aprender de sus errores, de ser consciente de lo que realmente está aprendiendo, solo por medio de la inteligencia artificial. ¿De qué fuente? Hay un estudio, ya te digo el nombre, de la Universidad de Frankfurt que hizo un ingeniero biomédico que estaba diciendo eso, que los niños no solo necesitan crecer de manera cognitiva, sino que también necesitan entrelazar una relación con el profesor que les esté complementando. Sí, esto se complementa con base en un estudio que también hicieron, en el que se muestra que en Estados Unidos hay una apuesta a 15 años en el que la inteligencia artificial pueda ser usada para la tutoría, para auxiliar a la labor docente, o sea, no reemplazarla, sino que se piensa para que sea un apoyo, un impulso. Gracias. La cuarta pregunta. ¿Es necesario tener una vivienda inteligente? ¿Quién desea hablar? En tanto que sea necesario, pues no es necesario. Hemos visto que en este momento y tiempo atrás las personas son perfectamente capaces de vivir, habitar un lugar sin tecnologías. No obstante, la inteligencia artificial sí va a hacer de la habitabilidad mucho más fácil en diferentes ámbitos. Digamos, comenzando por la seguridad. Por medio de la inteligencia artificial se pueden prevenir o alertar de posibles situaciones en las cuales las personas sean puestas en riesgo, ya sea por ladrones o diferentes situaciones que les puedan llegar a afectar ya sea la casa o a su persona. Además, también la inteligencia artificial en la industria ya ha permitido que diferentes tareas, como lo mencionaba al comienzo, se elaboren oralmente. O sea, me refiero a que se le da la instrucción a la casa, a un aparato. En este momento lo que se aplica es un aparato que se le da la instrucción de poner música, de prender las luces, de cerrar las puertas, y esto hace que las personas su estancia en su hogar, en su casa, sea más fácil y también más llevadera. ¿Alguien más quiere proponer algo? Siguiente pregunta. ¿Nos volveremos una sociedad sumisa a la inteligencia artificial si la seguimos implementando en nuestra vida cotidiana? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Nos volveremos una sociedad sumisa a la inteligencia artificial si la seguimos implementando en nuestra vida cotidiana? Yo creería que no nos volveremos sumisos, no, porque en el sentido de que seguiremos teniendo nuestro instinto, ¿sí? Seguiremos teniendo nuestras formas de ver las cosas, que está bien, que está mal, que entonces si
siempre nosotros vamos a tener la autonomía de poder caminar, de poder querer comprar ciertas cosas, de poder, no sé, ayudar a una persona, salir con ciertas personas. O sea, la autonomía de nosotros va a seguir, o sea, nosotros no va a cambiar nada. Lo único que va a hacer la inteligencia artificial va a ser facilitarnos muchas cosas que hoy en día nos quitan tiempo o son difíciles para nosotros poder llegar a desarrollar sin una ayuda inteligente, por así decirlo. Respecto a eso, Gali Kasparov decía que no hay una verdadera autonomía de la máquina porque toda la inteligencia artificial requiere de un antecedente de programación muy complejo donde necesariamente tiene que estar presente la mano humana. Entonces, en ese sentido, no sería, ellos no harían algo que nosotros no programáramos y quisiéramos que hicieran. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En qué forma afectará la automatización de la industria al campo laboral de las próximas generaciones? Laura. La automatización de la industria va a afectar principalmente, como le dijo Juliana, en el desempleo. Entonces va a haber mucha gente que va a ser reemplazada por unas máquinas y después va a ser mucho más difícil para ellos conseguir un trabajo por el hecho de que ya en otros sitios también van a estar reemplazando cosas por máquinas. De hecho, en un estudio de The Workforce in Europe en el 2018 que fue realizado por el proveedor de soluciones de gestión al capital humano ADP, dice que casi la mitad de los empleados tienen la perspectiva de que sus habilidades serán sustituidas en un futuro no muy lejano. Entonces, pues de pronto a veces creemos que la inteligencia artificial está muy lejos de nosotros, pero ya está pasando y la gente se está quedando sin trabajo y pues no tienen cómo sostener y mantener a su familia porque no tienen de dónde sacar la plata, porque ya no tienen la forma de como reemplazar eso que les quitaron. Bueno, pues en tanto lo que decía Laura, pues muchos trabajos sí se van a perder por la automatización que ya están dando en las fábricas, pero así como con el progreso a lo largo de toda la raza humana, a mí me parece que también es una forma de adaptabilidad, como en la medida en que las máquinas van a reemplazar a los humanos en unos ámbitos, también se van a crear nuevos empleos para los ámbitos, en otros ámbitos, en lo que me refiero para programar, para el mantenimiento de estas máquinas, para la revisión de calidad y diferentes temas que también van a permitir que se incursione en otros ámbitos laborales. Además, como bien lo decía Laura, la inteligencia artificial también no solo reemplaza, pero también aporta. Guillermo Pena es el director del Instituto Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos y él dice: los avances técnicos, el volumen de datos al que ahora tenemos acceso y la capacidad de procesamiento es lo que hace que hoy la inteligencia artificial está aportando mucho más valor a los negocios, capacitando a las personas o complementándolas. Con respecto a lo que dijo Manu, de que se van a crear nuevos empleos, claro está que necesitamos personas que se capaciten en programar o involucrarse en la producción de la inteligencia artificial. Sin embargo, estas personas van a tener que tener un proceso muchísimo más amplio de estudio en el cual se puedan involucrar, entonces va a generar que las personas de escasos recursos pues como que sean esas más afectadas pues con el desempleo. Perfecto. Sí, Andrés. Lo que decíamos, por ejemplo, de que nosotros humanos tenemos que tener adaptabilidad frente a los nuevos cambios que ha pasado sobre la historia de la humanidad. Tenemos que remontarnos también cuando pasó la revolución industrial. Cuando pasó la revolución industrial, muchas personas tenían mucho miedo de que precisamente por la automatización de ciertas cosas que hacía la revolución industrial ellos iban a perder el empleo. Pero no fue así. Antes, ¿qué pasó con la revolución industrial? Una revolución industrial sobre el capitalismo. Entonces las personas, comenzó a aumentar la economía, comenzó mucha gente a tener empleo. Obviamente las condiciones de empleo en la revolución industrial no eran las mejores, pero
con el avance de la inteligencia artificial van a haber más empleos, obviamente van a haber, creería yo, más empleos en los cuales se va a tener que cuidar más a la persona, pero cuidar más a la persona en el estado emocional y en ciertas asesorías, por así decirlo. Entonces, van a haber empleos que no van a desaparecer con la inteligencia artificial y van a haber otros que se van a crear con la inteligencia artificial. Entonces, no veo como una razón por la cual vaya a afectar directamente como el trabajo de las personas. Y además, como decía Jack Ma, una de las personas más ricas de China y uno de los como personas más inteligentes como en el mundo, en una conferencia sobre inteligencia artificial con Elon Musk, decía él que ¿qué hace la inteligencia artificial? Va a ayudar a que las personas sean más felices. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se va a ocupar de otros estados del trabajo y va a hacer que las personas tengan que trabajar menos horas en el día, menos días a la semana y puedan disfrutar más de las cosas que las hacen felices. Se acabó el tiempo. Gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Complementando también lo que dice Luigi, de que para llegar a crear un trabajo se requiere de una experiencia estudiosa más larga, porque va a ser más complejo. También es lo que decíamos de la adaptabilidad. Cuando comenzaron todas las tecnologías, nadie lo sabía y tuvo que aprender a hacerlo. En este momento hay niños de 3 años que saben usar celulares y tablets porque desde que son chiquitos se les inculca qué es, cómo se usa, y por eso este proceso de educación que obviamente se va a necesitar con más profundidad y más extenso, no es un proceso que va a empezar de la nada, porque en este momento desde pequeños las personas están teniendo contacto con la inteligencia artificial. Pero igual también se necesita una ampliación en el conocimiento, porque decían, según un estudio, que una de las posibles desventajas que se puede traer es no conocer cómo funciona, porque así mismo no se conocen los riesgos y no se manejan a tiempo. Es por eso que yo decía, y lo reitero, lo de las competencias digitales, que es todo el conocimiento que tenemos en este campo de la tecnología y todo lo virtual. Es súper importante y se va a considerar también en la educación superior, precisamente por eso, porque es necesario informarnos sobre esto que está permeando pues todo. Dijiste según un estudio, ¿cuál es? Es una investigación llevada por García Serrano en el 2013, se llama Inteligencia Artificial, Fundamentos, Práctica y Aplicaciones. También un poco respecto a lo que dice Andrés, de que las personas van a disfrutar más tiempo, van a tener que trabajar menos horas. ¿Qué va a pasar al punto en el que ya la inteligencia artificial se apodere de todo eso? Y, nosotros, ¿qué va a pasar? Va a haber una escasez de trabajo, no van a haber los suficientes trabajadores para lo que queremos, porque vamos a estar nosotros como seres humanos pues buscando qué hacer cuando ya la tecnología está haciendo todo. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento en el que nos demos cuenta y no nos logremos adaptar a todo lo que va a pasar y como esa escasez de conocimiento que vayamos a tener? Y cuando ya las empresas grandes o las multinacionales decidan ya obligar a toda la mano de obra humana, por decirlo así, en cuanto a qué va a pasar en ese momento pues con los seres humanos y en cuanto al empleo en general. Y pues complementando lo que dice el amigo Sebastián, pues en países como Noruega y Suecia ya se ha visto que están implementando como una prueba de un subsidio a las personas que no trabajan, que no hacen nada. Entonces es un problema muy grande, porque si la inteligencia artificial, las máquinas, la tecnología empiezan a hacer todo, va a haber gente que se va a quedar sin empleo y se va a quedar sin hacer nada. Entonces el gobierno necesita empezar a buscar formas de pagarle a la gente que no haga nada en sus casas, y lo están implementando en estos años, y pues son gobiernos que tienen bastante dinero, que tienen poca gente para hacer eso. Digamos, naciones como Colombia, como acá en Latinoamérica, que no tienen el dinero para hacer eso. ¿Cómo vamos a lograr que la gente consiga ingresos? ¿Alguien más quiere aportar? Como así, algo que toca así y toca que pues, nos contextualicemos.
en los últimos años se ha venido bajando el nivel de, ¿cómo decirlo?, de reproducción humana en el mundo. Muchas ciudades, muchos países en el mundo están disminuyendo su población y está aumentando la población anciana. Entonces, al aumentar la población anciana, va a haber más poquitos, o sea, jóvenes que se van a tener que encargar de trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber, o sea, sí, la inteligencia artificial va a tomar ciertos empleos, pero ellos van a ocupar más que todo de las personas viejas que de verdad lo necesitan, que de verdad necesitan un apoyo para que ellos puedan terminar su vida de una mejor manera y poder estar como más tranquilos. Y los jóvenes tendrían la capacidad de poder aplicar a todos los trabajos que van a seguir habiendo. Y toca tener, es lo que decíamos ahorita, toca tener ese modo de adaptabilidad respecto a lo que va a pasar en el futuro, y creo que con la inteligencia artificial va a haber una mejor adaptación a los cuidados de las personas más viejas y del problema de la disminución de la población en ciertos países del mundo. Concuerdo completo con Andrés que lo importante es que busquemos la manera de adaptarnos a los cambios que se están dando. Pero creo que eso se tiene que hacer por medio de reglas y normas que estructuren desde sus inicios y desde sus orígenes a los componentes con los que se desarrollan o producen la inteligencia artificial. Porque si desde el comienzo no planteamos unas pautas o establecemos como unas normativas claras, va a terminar pues como descontrolándose todo. Entonces creo que eso es un buen punto de partida. Perfecto. 15 segundos. Sí. El punto de que la tecnología va a llegar a tomar el puesto de los humanos en algún momento es, un poco mal de vista, porque si uno se pone a pensar, los humanos han creado la inteligencia artificial o algunas tecnologías para suplementar nuestros puestos en lugares de alto riesgo, ya sean espacios, ya no necesitamos, o en fábricas que pueden llegar a perjudicar nuestra salud, pero hay algunos sitios, hay algunas posiciones humanas que la inteligencia artificial nunca va a poder. Listo, se acabó. Que nunca va a poder. Nunca va a poder tomar, un ejemplo de eso puede ser los psicólogos, no tienen. Bueno, ahora seguimos con las preguntas del público. Bueno, pues todo este panel de inteligencia artificial y todo, pues escuchando los argumentos, pues me gustaría saber o indagar cómo se aplicaría pues, este tipo de inteligencia en el caso colombiano, porque digamos se están implantando, digamos, en el aspecto educativo estas tecnologías en los colegios primarios y en el preescolar y todo, pero quisiera indagar un poco más, también teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque pues ha puesto a Medellín como uno de los centros de la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con todo este tema. Entonces quisiera saber la posición de Colombia en cuanto a la inteligencia artificial y su aplicación. ¿Quién desea responder? Yo una parte. Yo veo problemáticas, dos cosas, y es que entre las desventajas que se encuentran es que a pesar de que la inteligencia artificial es un tema muy abarcado, en realidad hay pocos estudios sólidos que pongan en evidencia la relevancia predominante de la inteligencia artificial. Y aparte de eso, va muy ligado con la carencia de financiamiento. Entonces, en un país tercer mundo como Colombia, yo lo veo todavía lejano. Y hay otro problema, y es que las personas no muy privilegiadas económicamente se exponen a un riesgo grande si no tienen entrenamiento en el uso de estas tecnologías, pues ya a una escala mayor, y por lo tanto requeriría incluso mucho más trabajo implementarlo pues en un periodo de tiempo cercano, por decirlo así. Bueno, pues además complementando lo que decía Oriana, me parece que en Colombia específicamente todavía la mayoría de la población le tiene mucha desconfianza a la tecnología. Entonces la población como de edades mayores
temen usar la tecnología, tal vez por ignorancia, pero también por como temor de que los roben o les copien las tarjetas o diversas cosas que aparecen en las noticias, y eso ha revitalizado mucho el avance y la aplicación de la inteligencia artificial aquí en Colombia. Digamos, la empresa de Cameron tiene un estudio que dice que en Colombia es uno de los pocos lugares en los que no han quitado las oficinas porque las personas no pagan por las páginas ni por los medios tecnológicos, sino prefieren ir a pagar a los lugares donde hay personas. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Del público. Vale, perfecto. Siendo así, ahora Juliana dará una conclusión del tema. Bueno, creo que a partir de lo que dijimos todos, hay un problema como de concepción en cuanto a lo que creemos que es la inteligencia artificial. Entonces, en primer lugar, creo que es concientizarnos de lo que es, complementando la idea de lo que dice Manu. Creo que en Colombia le tememos a eso, es por la falta de conocimiento que hay de ello y por la ignorancia que tenemos de eso. Y bueno, como conclusión, nos dimos cuenta que la iniciativa de la inteligencia artificial está en establecer normas que mantengan la parte humana del ser y que complementen a lo que decía antes, la facilidad de la vida cotidiana. Claro está que la tecnología va a invadirnos, tenemos plena conciencia de que trae aportes para nosotros, que a su vez con la rapidez con la que crece también va a tener muchas desventajas, pero el fundamento está en buscar controlarlo, en buscar concientizarlo, crear estructuras claras donde los grandes gobiernos que tienen la manera de financiarlos establezcan este tipo de leyes donde cada uno ocupe su lugar y se encuentre un equilibrio pues, en los ámbitos tanto ético, tanto educativo, industrial, en varios campos de los que va a ser parte la inteligencia artificial a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que es eso, no sé si alguien más quiera complementarme. Y además de lo que dice Juli, es también crear estos espacios de discusión. Creo que también podemos concluir de esto, es que es necesario crear estos espacios de conclusión donde la inteligencia artificial se trate como un tema latente, no un tema lejano y ajeno a nosotros, sino como un tema latente, en donde estos espacios llamen la atención de los gobiernos para actuar sobre este tema. Perfecto. Sí, se acaba el panel de discusión. Gracias.